La evidencia que se llevó a Pompeo de los nexos de Maduro y Hezbolá tienen vínculos con él y las disidencias de las FARC envían plata desde Venezuela a Beirut. Varias fotos tomadas en una calle de Nicolás de Federman, un tradicional barrio ubicado en el occidente de Bogotá, prendieron las alertas de la inteligencia colombiana e incluso de agencias estadounidenses. En ellas se aprecia a un sujeto con rasgos similares a Samuel Salman el Reda o Salman Rauf Salman, como lo llaman en árabe, cerebro de un atentado terrorista que hace 25 años se cobró la vida de 85 personas en Buenos Aires y que dejó en evidencia la presencia de Hezbolá en América Latina. Se trata de un colombiano, nacido en San Andrés, del grupo proiraní al que Estados Unidos y ahora Colombia cataloga como terrorista. Está probado que movió por el país parte de los explosivos usados en el atentado. Por eso tiene circular roja y por su ubicación se ofrecen 7 millones de dólares. Salman ha sido visto varias veces en Colombia, y no solo tras el atentado, sino más recientemente. Su papel ha sido clave para que otras personas vinculadas a Hezbolá hayan aterrizado en Venezuela para activar células y desde allí extenderse y consolidar su presencia en nuestro país, le dijo al Tiempo una fuente oficial. Salman ha sido visto varias veces en Colombia, y no solo tras el atentado, sino más recientemente. Su versión coincide con lo dicho esta semana por el presidente Iván Duque y por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quienes coincidieron en afirmar durante la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, realizada el lunes pasado en Bogotá, que ese grupo de origen libanés se está expandiendo desde Venezuela hacia la región. El régimen de Irán con su brazo armado Hezbolá está también en Venezuela, y esto no es aceptable, advirtió Pompeo. Hemos visto la presencia de células de Hezbolá en países como Venezuela, con la anuencia de la dictadura de Nicolás Maduro, enfatizó Duque. Se rastrean contactos de Hezbolá con el EL y con disidencias de las FARC, así como con personas claves en Caracas que han facilitado esos nexos. Se sabe que un sujeto identificado como Cristóbal Grimaldo, alias Jaime, es el enlace entre el EL y el grupo libanés. Han penetrado diásporas de árabes asentados en Cartagena, Barranquilla y Río Hacha, desde donde se han extendido a otras zonas, incluyendo a Bogotá. Han penetrado diásporas de árabes asentados en Cartagena, Barranquilla y Río Hacha, desde donde se han extendido a otras zonas, incluyendo a Bogotá, agregó la fuente estatal. Lo han hecho a través de economías legales ligadas al sector textil, de la construcción, cárnicos y de exportaciones de carbón hacia el Líbano. Las ganancias, bajo la lupa de la Fiscalía, van para el sostenimiento del grupo y se mueven a través de bancos europeos ya identificados. La ruta siempre lleva a Beirut, pero un porcentaje se usa para financiar el tráfico de armas y de personas y el narcotráfico, dijo un conocedor. Para el coronel John Maralunda, consultor en seguridad y defensa, ese grupo libanés tiene dentro de sus intereses en Colombia lavar dinero y sacar provecho de rentas ilegales que ejecutan tanto en territorio nacional como en Venezuela. A Colombia llegan porque hay fronteras con Venezuela que son muy poco vigiladas y por donde se les facilitan sus actividades ilícitas. Incluso se habla de que podrían estar haciendo seguimientos de inteligencia a estadounidenses y judíos con fines terroristas, aseguró Maralunda. Otra preocupación del gobierno de Trump es que miembros de Hezbolá obtengan falsas identidades en Colombia para moverse por la región y ejecutar atentados. En el arco minero. En 2019 la unidad investigativa del Tiempo reveló la existencia de una mafia enquistada en algunas oficinas de la registraduría que, con registros civiles alterados, expedían identidades falsas a clientes de Turquía, Irak, Libia, Siria y Palestina. Sabemos que han enviado cédulas y pasaportes a esos países ocultos en postas de carnet de exportación, con la complicidad de ganaderías locales y de empresas de textiles que abren en Colombia. Se estima que hay más de 60.000 registros civiles
que se han expedido irregularmente para sacar cédulas y pasaportes y volver colombianos a extranjeros, aseguró un oficial de inteligencia. Varios de ellos lograron incluso obtener visa de Estados Unidos y por estos casos están siendo procesados funcionarios y particulares en Colombia. En cuanto a Venezuela, se sabe que están en el arco minero, estados de Bolívar y Amazonas, y tienen interés en el torio, que se extrae para fabricar misiles y bombas y que los expertos llaman combustible nuclear limpio. Uniformados bolivarianos que han desertado cuentan que Hezbolá tiene el apoyo de militares como el general Fabio Sabarce Pavón y el coronel Osvaldo Gallegos Matos. También hay datos de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, y Tarek El Aissami, ministro de Asuntos Económicos de ascendencia libanesa, tienen lazos con Hezbolá. Detalles de todas estas investigaciones le fueron suministrados a Pompeo. Por otro lado, el golpe de Maduro al Parlamento busca revivir la colapsada industria petrolera de Venezuela. La dictadura intentó imponer a Luis Parra al frente de la Asamblea Nacional para garantizar la aprobación de contratos con Moscú y Beijing. Desde 2015, cuando la oposición al chavismo logró una arrolladora victoria en las elecciones legislativas, que Nicolás Maduro tenía una idea fija: cerrar el Parlamento. De hecho, intentó de todo, lo declaró en desacato, quiso traspasar las competencias legislativas a la Corte Suprema adicta, instaló un Congreso paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente, que lidera el buscado por narcotráfico Diosdado Cabello, y persiguió a cada uno de los diputados y sus suplentes encarcelándolos, torturándolos u obligándolos al exilio, con tal de quitarles el cobro. Pero algo cambió a fines de 2019. El plan dejó de enfocarse en anular la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, que por cierto es reconocido como el único poder democrático legítimo en Venezuela por más de 50 países del mundo, y estableció un nuevo objetivo, un mandato ruso: recuperar el Parlamento. Detrás del golpe a la Asamblea, el uso de la fuerza para impedir que Guaidó y 100 diputados ingresaran al Parlamento el 5 de enero pasado para renovar autoridades, hay un intento de la dictadura de asegurar su supervivencia a largo plazo atrayendo inversionistas rusos y chinos para revivir la colapsada producción de crudo del país. El cerebro de la maniobra no fue Nicolás Maduro, sino el Kremlin. Es que el gobierno de Putin exige seguridad jurídica para extender su respaldo al chavismo. Además de Moscú, China, India y Turquía discuten con el régimen cómo aprovechar los activos energéticos y mineros baratos, pero también piden garantías. El Parlamento de hecho es el único organismo gubernamental legalmente capaz de aprobar acuerdos de licencias petroleras en Venezuela. El intento de Maduro, que por burdo, fue repudiado hasta por sus aliados México, Argentina y España. Fue parte de una estrategia para redactar una ley que pidiera a las compañías extranjeras el poder legal de dirigir las operaciones diarias de los proyectos petroleros en Venezuela. El 31 de diciembre pasado, en entrevista con Bloomberg, el viceministro de Finanzas ruso Sergei Storchak, que dirige un equipo de 12 personas centrado en Venezuela, ya hablaba de la necesidad del régimen de Maduro de recuperar el control del Parlamento para continuar con el respaldo del Kremlin. Según explicó, los esfuerzos rusos para ayudar a aliviar la crisis venezolana no habían tenido éxito por los funcionarios de Caracas, que se mostraban reacios a implementar cambios sin el apoyo de la legislatura encabezada por Guaidó. Creo que la situación comenzará a cambiar a mediados de enero, decía Storchak, ya conociendo los planes del chavismo por imponer presidente propio en el Parlamento. Si bien recalcaba la amistad con el régimen de Maduro, Storchak no ocultaba en esa entrevista los intereses de Rusia en el salvataje. Ayudar a impulsar la economía venezolana es ayudarnos a nosotros mismos. Decía al tiempo que recordaba que Venezuela le debe a Moscú más de 3.100 millones de dólares. Así los pragmáticos planes de Putin se transformaron en la única esperanza del régimen, que hundió al país en la peor crisis económica en su historia y expulsó a 4,5 millones de venezolanos. Años de corrupción y mala administración llevaron a la producción de petróleo a 700.000 barriles diarios, cuando en 2016 producía más de 3,2 millones de barriles por día. Esto ha exacerbado la crisis humanitaria en un país que ha visto la economía contraerse en un 60%
desde que Maduro llegó al poder en 2013. Con las exigencias rusas sobre la mesa, el régimen puso manos a la obra y en septiembre pasado negoció con un grupo de diputados opositores de minoría el retorno de los legisladores del PSUV al hemiciclo.